este mensaje sea claro para ustedes y para mí. Voy a empezar con una oración, ¿o hay algún voluntario que quiera orar? Rápidamente, eso sí. Ore rápido. No rápido, no. Brevemente, pero con concentración. Con concentración. ¿Vale? Una oración breve. Nuestro amoroso Dios, Jehová, que moras en los santos cielos, humildemente nos dirigimos ante tu santa presencia en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, para pedirte el favor de que nos acompañes con tu Santísimo Espíritu en este momento que nos disponemos a abrir su santo libro. Gracias, Padre amoroso, por todas las bendiciones que nos das a diario. Permite que podamos captar todo lo que nos explican en esta reunión y todo te lo dejamos en el nombre y mérito de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, por favor, vamos a ir despacio y con tranquilidad hacia el libro de Lucas. Como sé que ustedes ahora en vacaciones tenemos una situación un poco más libre de coger la sección que podemos estudiar, pues voy a tratar de hacerlo así de sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a Lucas 15. Vale, pues en Lucas 15, a partir del capítulo 11 tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dice, voy a empezar leyendo yo. Vale, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y ustedes van a leer el siguiente. Vamos a leer de manera altisonante. Un versículo yo y un versículo ustedes, ¿vale? Vale, pues empiezo yo con el 11. Y también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. De allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí es el último, ¿vale? Dice el 21, y es aquí hasta donde vamos a llegar. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 19 y el versículo 21 son casi exactos. El versículo 19 vemos que él se propone en su interior lo que va a decir cuando está lejos de la casa de su padre. Pero en el 21 repite exactamente lo que se había propuesto una vez que ya está frente a su papá. ¿Vale? Este capítulo de Lucas 15 tiene 3 secciones. ¿Vale? Tiene 3 secciones muy fáciles de identificar. Si ustedes van al principio, en Lucas 15:1, nos habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Vale? Ustedes ven la parábola de la oveja perdida que ocupa los 7 primeros versículos. Después, a partir del 8 al 10, es decir, 3 versículos, los versículos siguientes a partir del 8, nos habla de la parábola de la moneda perdida. Y luego remata a partir del 11 con la parábola del hijo pródigo. Es extraño que haga 3 ideas distintas con un mismo mensaje. Y vamos un poquito a ir con la primera, la oveja perdida. ¿Qué sucede? Con la oveja perdida resulta que un hombre tiene 100, ¿sí? Así es como dice, ¿no? Dice, veamos el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Bueno, miren, él hace una comparación. 100 ovejas y pierde una de ellas,
No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Aquí está hablando de un animal. Recuerda por favor que estamos hablando de una parábola. En ese sentido, no hacemos mucho por decir que esto es esto, o que esto es esto, o que esto significa esto. Vamos a ir con el punto general. A él se le pierde. De sus 100 ovejas, una. Y él dice, Dios dice, ¿quién de ustedes? O en este caso, él, o qué hombre de vosotros, ¿quién de ustedes? Lo que pasa es que esa pregunta del versículo 4 está dirigida a nosotros. Dios utiliza esta sección de la Escritura para preguntarnos a nosotros y dice así, ¿quién de ustedes, si pierde una de 100, no va a buscarla? Esa pregunta va dirigida a nosotros, es decir, Dios se coloca como invitándonos a razonar. Si ustedes perdiesen una oveja, dejarían las 99 seguramente y van a buscarla. Lo que pasa es que muchos de nosotros no somos ganaderos. O pocos de nosotros hemos trabajado en el mundo de la ganadería. La mayoría de nosotros somos citadinos, es decir, somos ciudadanos. La mayoría de nosotros no estamos relacionados con la vida del campo. Pero efectivamente, normalmente las personas del campo, si tienen 5 gallinas y les desaparece una, no van a continuar el día hasta que les aparezca esa. Y también hay otro caso. Una oveja no razona. Una oveja no piensa. Y una oveja no se arrepiente, porque si se pierde, no hay caso de que diga me perdí y después pida disculpas, porque es un animal. Sin embargo, en el versículo 7 dice lo siguiente, en el caso de que ya la encuentra, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es extraño que nos hable de un animal y después nos habla de arrepentimiento. Es extraño, repito, que nos hable de un animal que no piensa, que no siente y que probablemente, aunque identifique a su pastor, no se va a arrepentir de haberse perdido porque no puede expresar pensamientos. Pero sí que en el versículo 7 nos habla de arrepentimiento. Luego vamos a la siguiente, la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida ahora ya baja de 100 a 10 la proporción. Es decir, antes eran 100 de tener y perder una. Pero ahora baja la proporción de 10 a 1. Y dice lo siguiente, ¿qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? En ese sentido, para nosotros es un poco difícil entender con las medidas del tiempo de Jesús, es decir, de hace 2000 años, qué significa un dracma. Pero bueno, es fácil, porque si entramos a entender, vemos que el dracma era lo que nosotros conocemos ahora como la equivalencia, no digo que sea preciso, pero sí como la equivalencia del sueldo de un día. Si nosotros ganamos un sueldo de 1000 euros al mes, que es normalmente lo que la mayoría de nosotros ganamos, si dividimos por la cantidad de días que trabajamos, nos da un sueldo entre 45, 48 o 52 euros. Es decir, que podemos hacer un redondeo de decir que son 50 euros en nuestra equivalencia actual. Si vamos un poco más adelante en la modernidad, digamos que ahora usted tiene 10 billetes de 50. ¿Vale? Usted tiene 10 billetes de 50 y entre los 10 billetes, 10 dracmas, usted pierde uno. ¿Cuántos de nosotros no movemos la casa para encontrar el billete que falta? Y ahora ya es más comprensible. Lo que pasa es que, de nuevo, un billete no habla. Una moneda no piensa, ni tampoco se arrepiente. Ni tampoco anuncia, estoy perdida. A veces cuando nosotros hemos perdido dinero nos encantaría que el billete nos diga, ¡eh, aquí! Pero no pasa eso. La oveja no habla ni se arrepiente. El dracma no habla ni se arrepiente. Pero parece que hacen una presentación, parece que hacen una preparación para la siguiente escena. Es decir, para la siguiente parábola. El hijo perdido. Y en el caso del hijo perdido, el hijo sí que piensa, sí que siente y sí que se expresa. Cuando ya viene aquí la parábola del hijo pródigo, parece que sí que tiene que ver que leamos las otras dos parábolas para comprender qué significa. Sin embargo, antes de pasar a la parábola del hijo pródigo, vamos a ver la pregunta que nos hace en el versículo 8. Y esa pregunta del versículo 8 otra vez está dirigida a nosotros. Es decir, el evangelista Lucas
el evangelista Lucas coge esta pregunta y la dirige hacia nosotros para decirnos a nosotros, miren, ¿cómo se siente quién? ¿Quién es el hijo pródigo? Quizás un pecado. ¿Y quién es el padre que le espera? Quizás Dios. Pero esta imagen de entre el padre y el hijo desobediente no es tan difícil de entender y no es tan lejana de entender, porque muchos de nosotros hemos vivido escenas en las que o bien un familiar nuestro es el extraviado o bien nosotros. Y cómo vemos que un padre sufre. Estoy hablando de un padre de carne y hueso, un padre como nosotros, un padre humano, sufre y llora cuando tiene un hijo extraviado. Y cuando estamos hablando de un hijo extraviado, estamos hablando no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido social, en el sentido completo de la escritura. Cuando nosotros tenemos un hijo borracho, o un hijo ladrón, o un hijo en la cárcel, y si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la cárcel, en este caso yo sí he tenido la oportunidad, no de huésped, pero sí de visitante, podemos ver que muchos de los hombres que están metidos ahí generalmente reciben la visita solo de alguien, y es la mamá. Y es la mamá, aunque son violadores, aunque son atracadores, aunque son narcotraficantes, aunque son acusados de estafadores, lo que sea, es la madre normalmente la que termina yendo a visitar a ese infractor. A veces tienen condenas de 10, 20 años y a veces escuchamos, sobre todo en la música latinoamericana, tenemos muchísimas canciones que son muy populares, que hablan de presos que les cantan hombres que cantan desde la prisión, y normalmente hablan de que mi madre es la que me va a visitar, es ella quien me busca, le cantan a ella, no le cantan a la sociedad, no le cantan a los hermanos, ni siquiera le cantan al papá, le cantan a la madre, porque ella sí que va. Ella, a pesar de que todo el mundo me rechaza, ella me sigue yendo a ver y sigue creyendo en mí. Y creyó hasta que murió. Incluso a veces ellos cuentan que mientras él estuvo en cárcel, la madre murió y ellos escribieron una canción en dedicación a su madre desde la prisión. Hay una canción muy famosa latinoamericana hecha en Colombia que se llama El Preso y tiene muchos de esos versos tal como yo les estoy diciendo. Bueno, esta historia de una madre que recuerda a un hijo perdido nos recuerda muchísimo a lo que dice el hijo pródigo. Pero en el sentido de Lucas 15, es Dios el que se identifica como el padre. Y es Dios el que se identifica como la madre, que llora por el hijo que se fue. Lo que pasa es que nos hace dos preparaciones. Porque nos dice, si ustedes pierden, y es por eso esa pregunta, ¿quién de ustedes, si pierde una oveja, no va a buscarla? Pero como sé que no me van a entender, como sé que probablemente no van a llegar donde quiero, vengo ahora con la parábola del dracma. ¿Quién de ustedes, si pierde 50 euros, no barre la casa hasta que encuentre el billete? Como la oveja no siente y no se arrepiente, y como el dracma o el billete de 50 no siente y no se arrepiente, entra la parábola del hijo pródigo. Y ahora la proporción baja. La proporción de la oveja perdida a 101. La proporción del dracma perdido por los 50 euros es 10-1. Y ahora, en cambio, con el hijo pródigo es 1-1. Es decir, un hijo que se queda en casa y un hijo que se va. Él tiene dos hijos. Uno que supuestamente está a su lado en obediencia y otro que le dice, mira, antes de que te mueras, dame todo lo que tienes porque me voy a divertir. Antes de entrar ahí también, quisiera invitarles a una pregunta. Y esta es la pregunta que Dios nos hace. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas o 50 euros y pierde 50 euros y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? Esto es importante. Diligencia. Hasta encontrarla. Esa palabra es clave. Diligencia. Y sí que somos diligentes. Sí que somos diligentes cuando perdemos dinero. Pero Dios no renuncia a la misma palabra, diligencia, cuando pierde un hijo. Un pecado. Y ahora,
El caso es, cuando vimos la parábola, vemos que el padre le recibe al hijo y le dice, este hijo muerto era y ahora vive. Si ustedes saltan en la misma parábola, vamos al versículo 24. Empecemos por el versículo 23 cuando ya le recibe el padre. El versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y el versículo 24 es clave porque dice lo siguiente, pero ¿por qué? Porque aquí da la razón de su alegría. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Esa frase de muerto era y ha revivido tiene muchísimas dimensiones en la Biblia. No solamente habla de la segunda vida, sino que habla de que cuando nosotros estamos en el pecado, en realidad estamos muertos. La paga del pecado es la muerte. Cuando estamos alejados de Dios, estamos condenados a la muerte eterna. Pero cuando nos volvemos hacia Él, pasamos de muerte a vida. Y ahora Dios nos invita a otra reflexión. Sé que los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, no somos familias que hayamos experimentado la esterilidad. Es decir, los casos de esterilidad, de lo que yo conozco, no son los casos de ustedes. Pero aunque tuviéramos 2 hijos, o aunque tuviéramos 4, ¿vale? ¿Qué padre está dispuesto a que uno solo de sus hijos muera? La pregunta es central. Aunque usted tuviera 5 hijos o 7, tenemos nosotros la noción de decir, se muere uno, bueno, quedan 3 más. La muerte de un hijo es tremendamente sentida en el corazón de un padre, de una madre, al punto que muchas veces los padres les cuesta tantísimo olvidarse del hijo ido para ocuparse de los que están. Ningún padre va a quedarse quieto. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender. Ese dolor que ustedes sienten cuando un hijo muere, multiplicado por millones de veces más hasta el infinito, es el dolor que Dios siente cuando un pecador está fuera de aquí. Y cuando ese pecador regresa a casa, el gozo es tremendamente alto. Lo que pasa es que este hijo pródigo, a diferencia de la oveja y a diferencia del billete de 50 euros o dracma, sí que habla y hace una cosa, y es vuelve hacia Dios. Ese vuelve hacia Dios quiere decir que le da la espalda al pecado y da su cara al Padre. Y Él hace algo. Vamos al versículo 19. El versículo 18 es más interesante. Dice lo siguiente: me levantaré. Esa palabra es importantísima porque Él declara que está caído. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en este asunto podemos hablar de que ese sentido de arrepentimiento es profundo en Él. Lo que pasa es que cuando estamos en el versículo 18, Él no está frente a su papá, Él está lejos. Y Él se propone dar el discurso. Él, en la miseria en la que estaba, se propone hacer un lenguaje o un discurso hacia su Padre de completo arrepentimiento y de completa decisión de decirle algo importantísimo. Le dice: no merezco ser llamado tu hijo. Y eso es importantísimo, porque cuando Él dice: ni siquiera tengo el privilegio, ni siquiera debería tener el privilegio de ser considerado hijo, sino como un jornalero, déjame estar en tu casa por lo menos para llenarme el estómago. Él se ha humillado completamente. Lo que pasa es que lo que repite en el versículo 18 sí que lo cumple en el versículo 21, una vez que está al frente de su papá. Miren el versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es profundo el sentido de arrepentimiento. Es profundo la decisión de ir hacia el Padre. Y ese sentido de arrepentimiento es algo que ningún cristiano debería perder, ni aunque lleve 20 años en el Evangelio, ni aunque lleve 60. Ese sentido de decisión profunda de alejarse del pecado, de esa decisión profunda de mirar hacia Jesús, es lo que marca las palabras de este hijo. Él propone un discurso fuera de la cara del Padre, y cuando está frente al Padre, la cumple y se lo dice. Y el Padre, lejos de rechazarle, le dice: ven, le baña, le viste y le da todo. Y ahora le dice algo importante, el versículo 24: muerto era y ahora vive. Lo que pasa es que esta sección de muerto era y ahora vive solamente la podemos entender nosotros aquí en la carne, medianamente, si algún día encontramos casos de que padres han recuperado a los hijos casi de la muerte. A veces, y esto hay que tomarlo con cuidado y con mucha delicadeza, pero quiero utilizar el ejemplo con, espero, la mayor sensibilidad posible. Cuando los padres tienen la desgracia de tener algún hijo al borde de la muerte, una enfermedad, un accidente, cosas como esas, y el hijo ha sido casi desahuciado y regresa a vida, y el hijo recupera la vida en su cuerpo, ese padre llora profundamente de agradecimiento hacia Dios porque su hijo no se fue, porque su hijo no murió. Pero ese sentido de recuperación que nosotros podemos vivir aquí en la tierra es lejanamente acercado a la alegría que Dios siente cuando un pecador regresa. Él dice en lo siguiente: voy a empezar en el 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El problema es que el versículo último de la parábola del hijo pródigo, es decir, cuando ya el otro hijo, manifiesta descontento porque ve la fiesta y él no quiere entrar en la fiesta, ¿no? Él no quiere entrar en la fiesta y de lejos ve y él no quiere acercarse. Lo peor es que es muy difícil que el otro hijo, el bueno, supuestamente, no supiera por qué había la fiesta y él no quiere acercarse, y de lejos él sabía probablemente que esa fiesta se debía a que su hijo regresaba. Lo que pasa es que el hijo que se quedó en la casa y que no se fue, le dice: yo he estado todo el tiempo obedeciéndote y todo el tiempo he estado contigo y no me he ido. Yo merezco ser más hijo tuyo que él. Y para Dios, en ese sentido, o para este padre, le dice: no, él es tan hijo como tú. Pero hay algo extraño en esta parábola. El versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, repite exactamente lo que dice el versículo 24. El versículo 24 y el versículo 32 son casi exactos. Si ustedes ven, el versículo 24 y el versículo 32 son casi exactos. El hijo pródigo se presenta delante de su padre y de arrepentimiento renuncia a sus derechos. Y el padre, lejos de quitárselos, le embiste de más elegancia y de más poder, pero por un corazón arrepentido, un corazón humillado. Amén.
El otro hijo actuó como muchos de nosotros actuamos en la iglesia. ¿Cómo? Muchas veces esperamos que los que vienen a la iglesia estén tan limpios como nosotros. Estén tan vestidos como nosotros. A veces esperamos que los que estamos en la iglesia 12 años y los que vienen a los 2 días cumplan la escritura como nosotros la venimos cumpliendo. Y esa falta de visión ante Dios puede ponernos detrás de aquel que viene hace 2 días. Porque el que viene hace 2 días viene con un corazón humillado. Y el que ha permanecido aquí 12 años probablemente ha perdido la habilidad o la sensibilidad de entender que no tiene derechos ante Dios. Muchas gracias.